Bienvenidos. Este es el curso de Nuevas Tecnologías en el marco de la gestión de la comunicación en el ámbito institucional. En esta primera clase vamos a estar hablando de la comunicación y la cultura organizacional, los aspectos básicos y el desarrollo de la misma, como así también la importancia que tienen para las organizaciones. Partamos de la base de qué es la cultura organizacional, ¿sí? Podríamos entenderla en un principio como el modo en el que se hacen las cosas dentro de una organización, como así también, por supuesto, la influencia directa que tienen estos modos de hacer en los miembros que integran dicha organización. Partimos de la base de que todo comunica, lo que decimos y lo que no decimos, lo que hacemos y la forma en que lo hacemos, como también aquello que decidimos no hacer. Por supuesto, en este marco la comunicación va a jugar un rol central porque le va a dar sentido, le va a dar orientación, digamos, a los miembros, a los integrantes de dicha organización. Bien, partimos de la base de que las organizaciones son conversaciones. ¿Qué significa esto? Que las organizaciones poseen una entidad lingüístico-simbólica, es decir, órdenes discursivos que le dan fe, le dan fuerza, digamos, a todo aquello relativo a la génesis, al desarrollo y a la estructura de la organización. Existen dos tipos básicos de discurso: aquellos que tienen que ver con la fundación, la génesis de dicha organización, y aquellos que apelan al consenso y al acuerdo de los integrantes y los miembros que la componen. Hay que entender que la organización es un sistema social. Esto significa, obviamente, que está integrada por miembros, por personas que establecen relaciones de fuerza, relaciones de poder, que justamente a través del lenguaje van a hacer un intercambio simbólico y, por supuesto, esto va a devenir en procesos de comunicación. Ya vimos cuál es una de las principales características de la organización. Ahora vayamos a la cultura. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura? Nos referimos básicamente al conjunto de saberes, experiencias, comportamientos, pautas y prácticas que los miembros de dicha organización van a producir e intercambiar. La cultura se supedita a la idea de intercambio, fundamentalmente de intercambio simbólico en este marco, cuando hablamos de comunicación en organizaciones. Solo es posible gracias a la reciprocidad, es decir, a la retroalimentación del proceso de comunicación que se da entre los miembros que la componen. Por lo tanto, en este marco, tanto el concepto de comunicación, entendido como un proceso dinámico, como la cultura, entendida también como un fenómeno en acción, como un fenómeno en movimiento, van a estar intrínsecamente vinculados, son inseparables. Al referirnos a cultura organizacional, podemos apelar a tres tipos de afectaciones, por así decirlo. La primera tiene que ver con el sentido de pertenencia. La cultura organizacional afecta al sentido de pertenencia de los miembros que la integran. Afecta también al clima en el cual están estos integrantes, estos sujetos. El clima lo podemos entender como una suerte de estabilidad, digamos, cadencia que se da dentro de la organización. Y por último, afecta a la productividad, es decir, la cultura organizacional va a estar íntimamente vinculada con la productividad, con las metas, los objetivos que se establezcan dentro de la organización. Obviamente, todas estas dinámicas se van a dar en un marco de relaciones de fuerza y, obviamente, de tensiones. El buen desempeño de la comunicación va a estar vinculado, va a guardar relación con la gestión de estas tensiones, de estos conflictos que se dan en la organización. Por lo tanto, va a ser menester, va a ser necesario prestar atención a la comunicación organizacional para la optimización y la efectividad de los procesos que se dan dentro de dicha organización.
En este marco, una serie de elementos van a jugar un papel fundamental. Entenderlos y comprenderlos va a ser fundamental también para el buen desempeño de la comunicación dentro de la cultura organizacional. Estamos hablando de la visión, de la misión, de los valores, del lenguaje, los comportamientos y las prácticas. Bien, vayamos al primero de los 6 elementos que componen la cultura organizacional, y es el que se vincula con la visión. A la visión la tenemos que entender como aquello que aspira a ser la organización. Es decir, la organización se pregunta qué aspiramos a ser. Esta declaración de aspiración, como dijimos, va a estar supeditada a 3 elementos o 3 cuestiones de relevancia. La primera tiene que ver con la creación de valor, ¿sí? Es decir, esta declaración tiene que, o mejor dicho, en esta declaración tiene que haber un elemento que cree valor para la sociedad. El segundo punto tiene que ver con un concepto noble, es decir, algo que valga la pena realizar. Y el tercero se vincula con lo alcanzable, es decir, que esta imagen que se crea la organización a los efectos de su visión tiene que ser un objetivo, una meta alcanzable. El segundo elemento de la cultura organizacional es el de la misión. La misión tiene que ser entendida básicamente como aquello que realiza la organización para hacer cumplir la visión, ¿sí? Es decir, la misión será el elemento que va a crear valor, o mejor dicho, es la forma en la cual la organización crea valor a los efectos de cumplir con los objetivos, o mejor dicho, esta imagen que se crea en la visión. Bien, vayamos al tercer punto, los valores, las cualidades que tiene una organización. Los valores deben ser entendidos como los principios que tiene una organización y que por supuesto guían, orientan sus decisiones, sus acciones, sus comportamientos y que obviamente van a tener relación en la ejecución de la visión, o mejor dicho, de encontrar de manera efectiva los objetivos establecidos en la misión. El cuarto punto es el de los comportamientos. Justamente se vincula con las formas en las cuales los miembros de una organización se vinculan entre sí, se comportan entre sí. En este elemento, el factor socialización va a ser muy fuerte, porque obviamente está vinculado, tengamos en cuenta que una organización es un conjunto de relaciones de fuerza que establecen los miembros de una organización. El punto socialización va a ser fundamental para el buen desempeño de los comportamientos dentro de la cultura organizacional. Al hablar del lenguaje, como quinto elemento de la cultura organizacional, nos referimos al elemento lingüístico simbólico que nos ayuda a entender cómo los miembros de una organización primero son aceptados por dicha entidad y en segundo lugar ayudan a través del desarrollo, digamos, de estos intercambios simbólicos, ayudan a preservarla. Justamente al identificar el lenguaje, o mejor dicho, las formas bajo las cuales se comunican los miembros de una organización, es posible entender justamente el lenguaje de la misma. El último elemento de la cultura organizacional es el de las prácticas. Las prácticas deben ser comprendidas como las acciones que le dan sustento a los valores y la visión. Justamente son acciones que van a encaminar a lograr los objetivos que se establecen en la organización. Por ejemplo, si nosotros queremos que dentro de una organización se supedite, o mejor dicho, se propicie el tema de la participación de sus miembros, vamos a tener que llevar a cabo diferentes, o mejor dicho, mejorar diferentes canales de comunicación entre sus miembros para que justamente la participación de ellos se incremente. Las formas bajo las cuales se estructuran, se organizan estos 6 elementos, van a configurar el tipo de cultura organizacional. Vamos a ver que existen básicamente 4 tipos de culturas organizacionales y que tienen que ver con culturas fuertes, culturas débiles,
culturas abiertas y culturas cerradas. El primero de los 4 tipos de cultura, ¿no? Digamos, siguiendo esta tipología de 4 culturas, es el de culturas débiles. Cuando hablamos de culturas débiles, nos vamos a referir a aquellas donde los valores no son realmente fuertes, no propician el sentido de pertenencia de los miembros de una organización, es decir, hay una mínima cohesión entre estos sujetos y los equipos, o mejor dicho, los elementos de la organización. Existe una desvalorización del sentido de pertenencia. Al hablar de culturas fuertes, nos referimos a aquellas entidades donde la influencia sobre el comportamiento es muchísimo mayor, la influencia sobre el comportamiento de los miembros de la organización, ¿sí? Hay un alto grado de comunidad, hay un alto grado de sentido de pertenencia de los miembros que integran dicha organización. El tercer tipo de cultura es el de cultura abierta, ¿sí? Una de las principales características que tiene este tipo de cultura es justamente la apertura y la flexibilidad, ¿sí? Hay una cuestión, o mejor dicho, una actitud flexible para con el entorno. En estas culturas están muchísimo más vinculadas con el entorno que la rodean y por lo tanto van a propiciar, digamos, un desarrollo de mecanismos, de relaciones de fuerza que van a ser más amenos a la sociedad, al entorno que rodea dicha organización. La cuarta y última tipología de cultura que venimos hablando es el de las culturas cerradas. Acá hay una cuestión que tiene que ver con pongamos la mentalidad narcisista de la organización que la imposibilita de abrirse al entorno que la rodea. Uno de los peligros que tiene este tipo de culturas es el justamente aislamiento y no poder adaptarse al medio que lo rodea. En un mundo digital, una cultura cerrada no es posible. En un mundo digital hay que entender que los elementos que configuran la cultura organizacional de las organizaciones tiene que ser abierta, tiene que ser flexible y adaptarse a los cambios. Ya vimos las diferentes tipologías de culturas. Habíamos hablado de culturas fuertes, culturas débiles, culturas abiertas y culturas cerradas. Comprender justamente la cultura organizacional de una organización nos va a propiciar entender cuáles son los mecanismos para el buen desempeño de dicha organización. En este marco también hay que entender cómo la cultura va a propiciar el desarrollo de ciertos mecanismos que hacen al buen desempeño, insisto, al buen desempeño, a las buenas relaciones que se dan dentro de la organización. El primero tiene que ver con la transmisión y el sentido, o mejor dicho, la transmisión de sentido e identidad y pertenencia de la organización. Otro punto tiene que ver con la reducción de las ansiedades en términos de los objetivos planteados. Justamente a veces uno puede caer en que si no se cumple un objetivo hay una potencial frustración. Bueno, justamente la cultura de alguna forma, y esto vinculado con otro punto, estabiliza este tipo de relaciones. Y el cuarto punto, y no menos importante, es el que se vincula con la supervivencia de una organización y la adaptación al cambio, algo que ya venimos desarrollando a lo largo, digamos, de estos minutos y que tiene que ver justamente con el mundo digital. El mundo digital está en continuo cambio, en continua transformación y va a ser menester, va a ser necesario para la supervivencia de las organizaciones que haya una cuestión de adaptación, de ayornamiento de dichas organizaciones en este cambio. Este cambio es nada más y nada menos que el mundo digital, la transformación digital. Bien, ahora vayamos a los diferentes tipos de comunicación, digamos, ¿no? Así a modo de clasificar a la comunicación, vamos a comprenderla desde la comunicación ascendente, la comunicación descendente y la comunicación horizontal. La comunicación ascendente
es aquella que se establece desde la base de una organización hacia la cúspide, ¿sí? Básicamente puede estar vinculada con las sugerencias que realizan los sujetos que están en la base de la organización a aquellos de mayor jerarquía, ¿sí? El otro punto, el de la comunicación descendente, es aquella que parte de la cúspide hacia la base, ¿sí? Acá básicamente es instrucciones, órdenes, sugerencias hacia la base en donde están los otros sujetos. Ahora bien, vayamos a la cuestión de la comunicación horizontal, ¿sí? La comunicación horizontal es aquella que se da entre pares, es decir, se da en un mismo nivel de jerarquía y que es propia de este nuevo mundo de la revolución horizontal. Justamente la comunicación horizontal va a ser una de las características que van a tomar los sujetos en el marco de la transformación digital. Ahora vamos a ver por qué. El siglo XXI ha consolidado esta transformación digital y, por supuesto, las sociedades tuvieron que adaptarse a estos cambios. Vamos a ver en términos organizacionales cuáles fueron estos 5 puntos, 5 transformaciones que se dieron en las organizaciones. Entre estos puntos vamos a encontrar la digitalización y automatización de los procesos de producción. También el hecho de que las personas y la tecnología se convirtieron prácticamente en un capital, ambos. Después tenemos el balance vida y trabajo, que se ha convertido prácticamente en un imperativo. La formación académica y la diversidad de experiencia como valor es el cuarto punto. Y finalmente tenemos el hecho de que las organizaciones se transformaron en una suerte de ciudadanos. ¿Por qué? Porque tienen una injerencia en la vida civil de las sociedades. Vamos a hacer una suerte de breve historia de las transformaciones o de la transformación digital en este siglo XXI. Las transformaciones de las organizaciones pueden supeditarse a 5 puntos. Pasamos de la reproducción técnica a la automatización de los procesos, al hecho de que las personas fueran entendidas como recursos, al punto en el cual justamente estas personas ya son un capital y se convirtieron en su principal activo. Pasamos de un culto al trabajo y al esfuerzo a un cuestionamiento al culto al trabajo. Pasamos también de la especialización técnica como generadora de valor al hecho de que la formación académica sea hoy en día justamente este elemento generador de valor. Por último, tenemos el punto vinculado a que las organizaciones eran entendidas como entidades separadas de la sociedad. Hoy las organizaciones comienzan más que nunca a vincularse con la sociedad. La transformación digital ha hecho pie mediante el desarrollo de una serie de fenómenos. Estos se vinculan a la digitalización, a la agilidad, a la diversidad y la inclusión, al carácter multitasking que van teniendo los miembros de dicha organización, a los cambios que se han acaecido, digamos, en el ambiente de trabajo, esta tendencia al coworking, por ejemplo, y finalmente el elemento colaborativo. La transformación digital ha propiciado relaciones de colaboración realmente altas. Comprender cómo estas transformaciones digitales han impactado dentro de las organizaciones, particularmente cuando hablamos de comunicación, se hace necesario, se hace menester, digamos, para el buen desempeño y efectividad de la misma. Para ello vamos a llevar a cabo una serie de elementos, análisis, mejor dicho, de la gestión de la comunicación dentro de la organización, es decir, de la comunicación interna. Como dijimos, hace necesario
comprender el desarrollo de la comunicación interna dentro de las organizaciones. Para ello vamos a tener que llevar a cabo una suerte de diagnóstico en el cual podamos entender en qué situación se encuentra dicha comunicación interna. La comunicación interna va a ser fundamental a los efectos de entenderla como un recurso estratégico para los miembros que integran dicha organización, en términos de los objetivos que se plantee la organización, en términos de la pertenencia que propicie la organización para con sus miembros y, por supuesto, en términos de la estabilidad, si se quiere, de las relaciones de fuerza que se den dentro de la misma. Comprender las transformaciones digitales dentro de la comunicación organizacional es fundamental justamente para el buen desempeño de la gestión de estas tensiones que ya hablábamos en un principio. Para ello vamos a contar con una serie de herramientas que nos van a poder brindar el análisis de situación previo. Esto se vincula con el FODA, es decir, comprender las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas que tenga una organización con su entorno, ¿sí? Otra herramienta puede ser el PESTEL, el famoso PESTEL, aquella herramienta que se vincula con lo político, lo económico, lo social, lo sociológico, mejor dicho, lo tecnológico, lo ecológico y lo legal. Y finalmente tenemos el modelo Canvas, que si bien es un recurso muy utilizado, digamos, en el ámbito de los negocios, nos permite comprender cómo la organización estructura, ¿sí?, su modelo, insisto, su modelo de relaciones, tanto para con socios clave, por ejemplo, como también los ingresos en términos económicos que tenga esta organización, los gastos de capital y, por supuesto, la propuesta de valor que tenga para con la sociedad en términos de, por ejemplo, el otorgamiento de productos y servicios. Estas herramientas nos van a poder hacer comprender, digamos, las necesidades que tenga una organización o los miembros que la integran y, por supuesto, la gestión de las necesidades también resulta clave. Junto con esto, nos va a brindar también percepciones que, digamos, se puedan llegar a tener sobre dicha organización. Percepciones fundamentalmente en lo que respecta a la comunicación interna, en lo que respecta a los canales de dicha comunicación interna, a las cuestiones vinculadas al liderazgo comunicacional, ¿sí?, de los sujetos que justamente tengan que ver con digamos, la gestión en términos de comunicación dentro de la organización y finalmente en lo que hace a la cultura organizacional entendida en términos generales como recién lo habíamos explicado. Ahora bien, el buen desempeño de la comunicación organizacional, como habíamos dicho, se hace fundamental para el desarrollo de dicha organización, ¿sí? Como habíamos visto, hay una suerte de tensiones, hay necesidades bajo las cuales tenemos, o mejor dicho, que tenemos que gestionar, ¿sí? Ahora bien, ya diagnosticadas estas necesidades, vamos a pasar al punto de la implementación de las nuevas tecnologías para hacer de esta gestión un ejercicio, una acción mucho más propicia. Básicamente, esta implementación va a estar supeditada a 3 puntos. La primera tiene que ver con la elección de las plataformas digitales más adecuadas a los objetivos que se plantee la organización, ¿sí? Esto va desde la elección de una plataforma de intranet hasta un grupo de WhatsApp, ¿sí?, para que se comuniquen entre sí los miembros de una organización. El segundo punto se vincula con el hecho de que dichas herramientas sean más propicias para los miembros de la organización, es decir, que promuevan, o mejor dicho, se adecúen a su comodidad, ¿sí? Y el tercer punto está vinculado con tratar de encontrar aquellos influencers dentro de la organización, ¿sí? Influencer en términos metafóricos, ¿no? O mejor dicho, los líderes de opinión para que puedan de alguna manera transmitir o retransmitir el mensaje que se esté articulando. Un punto central para el buen desempeño, la buena gestión de la comunicación, o mejor dicho, de la implementación de las nuevas tecnologías en la cultura organizacional, es tratar de reducir las desventajas que justamente tiene la
tecnología, ¿no? Esto está vinculado, por ejemplo, a tratar de que no existan tantos bloqueos en los sistemas informáticos o que no caiga el sistema, ¿sí? O las noticias que se compartan en el newsletter o el correo electrónico, en intranet, sean lo mejor redactada posible a los efectos de no generar una confusión. Un punto interesante a la hora de implementar estas nuevas tecnologías es preguntarnos, por ejemplo, si dicha implementación está favoreciendo o contribuyendo a la participación de los miembros que la integran, ¿sí? O si está propiciando un sistema muchísimo más cerrado, más autoritario, más controlado, ¿sí? Todas estas cuestiones, estas preguntas, nos tenemos que hacer a los efectos de justamente poder encontrar el buen desempeño, la buena gestión de la comunicación dentro de la organización. La implementación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación dentro de la organización tiene que propiciar mecanismos o el desarrollo de fenómenos, si se quiere, de interacción, de colaboración y de participación, ¿sí? Esto en términos teóricos está vinculado con la perspectiva interpretativa de la comunicación. Una de ellas justamente es la Escuela de Palo Alto, una corriente comunicológica fundada en los años 60 en Estados Unidos y vinculada con la cuestión del sentido, la cuestión de las relaciones de fuerza, digamos que, mejor dicho, los procesos de comunicación entendidos como relaciones de fuerza, los procesos de comunicación entendidos como mecanismos recíprocos que le dan sentido justamente a dicho intercambio. Vamos a ver de qué se tratan estos 5 axiomas de la comunicación de acuerdo a la Escuela de Palo Alto. En primer lugar, no se puede no comunicar. Después tenemos de que toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. El tercer punto va a estar vinculado al hecho de que la naturaleza de la comunicación depende de la gradación que los participantes hagan de las secuencias comunicacionales. Es decir, toda comunicación presupone un orden de hechos cíclicos, es decir, es más que causa y efecto. El cuarto punto está vinculado con el hecho de que la comunicación se da en interacciones simétricas o complementarias, es decir, entre pares, entre iguales o vinculadas con las relaciones de poder. Y el último punto es que la comunicación implica 2 modalidades, lo analógico y lo digital. Una vez entendida la importancia, o mejor dicho, la naturaleza de la comunicación en las organizaciones y la necesidad de implementación de una estrategia de comunicación, va a ser fundamental comprender que dicha estrategia tiene que tener como 3 bases, 3 ejes, ¿sí?, a los siguientes componentes o siguientes elementos, ¿sí? Estos son lo coherente, lo realizable y lo efectivo. Vayamos al punto de la coherencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de coherencia? Esto significa que debe haber un correlato entre el diagnóstico que se llevó a cabo gracias a las herramientas recién mencionadas junto con aquello que vamos a proponer o vamos a hacer, es decir, a los objetivos que se planteó la organización como tal. Estos tienen que ser coherentes con la cultura de la organización, con los deseos que la misma tenga, como así también los anhelos presentes dentro de dicha organización. El segundo punto está vinculado a lo realizable. La propuesta tiene que contemplar posibilidades de acción tanto material como simbólica. Es decir, tenemos que tener en cuenta, entre otros elementos, los recursos, puntualmente, recursos humanos, recursos materiales para llevar a cabo dicha implementación.
El tercer punto está en lo efectivo, la efectividad, ¿sí? Nuestra propuesta se va a consolidar en función de metas y expectativas de logro. Esta cuestión de lo efectivo justamente está vinculado con si el resultado que se planteó se logró. Establecidos estos 3 puntos vinculados con la estrategia de comunicación, a los efectos de, justamente tener un buen desempeño de la misma dentro de la organización, va a ser fundamental entender al sujeto de comunicación que será responsable de la ejecución y gestión de la misma. Vamos a ver cuáles son los componentes que tiene que tener un buen comunicador. Como habíamos mencionado, dentro de los componentes de una buena comunicación va a ser fundamental la actitud, el conocimiento y el desempeño que lleve a cabo el sujeto comunicador. El comunicador organizacional tiene que estar atento y acompañando al proceso de gestión de la organización, apuntando a optimizar y mejorar las formas de comunicación y relaciones existentes en ella. Va a tener 3 prioridades. La primera vinculada con la integración del personal, la segunda con la posibilidad de brindar herramientas y conocimientos a dichos miembros de la organización. El tercer punto es el de acompañar al involucramiento y la escucha activa de los miembros de dicha organización. Básicamente tiene que ser un facilitador de la integración de los miembros que, valga la redundancia, integran dicha organización. Este sujeto comunicador, gestor de la comunicación organizacional, debe tener o debe contar con ciertas actitudes a los efectos de lograr el buen desempeño de la comunicación dentro de la organización. Tales actitudes son la confianza, la integridad, la credibilidad, el cumplimiento de promesas, la motivación y la creatividad. Por supuesto, debe ser una persona que esté actualizada en las nuevas tecnologías, que esté atenta a las novedades y que esté continuamente formándose, atento a los cambios que se están produciendo con la transformación digital. Bueno, hasta aquí llegamos y hemos visto las diferentes cómo la transformación digital ha impactado en las organizaciones. Particularmente partimos de la base del concepto de cultura organizacional, las diversas tipologías de la misma y su vínculo con la comunicación, como así también el hecho de comprender que una buena gestión de la comunicación es menester para el buen desempeño de la organización. Tocamos muy de superficie algunos conceptos teóricos de la Escuela de Palo Alto que nos sirvieron para entender la cuestión de la reciprocidad y la interacción de los miembros y sujetos de una organización. En la próxima clase vamos a profundizar más en lo que respecta a esta cuestión de la transformación digital, particularmente en lo que tiene que ver con la comunicación en sí misma, ¿sí? Cómo la transformación digital ha acaecido en una revolución, en un cambio de paradigma en términos de comunicación. Muchas gracias.